6. Las tres puertas mágicas. Fujur seguía durmiendo profundamente cuando Engi-Buk, con Atreyu, volvió a la cueva de los gnomos. La vieja Urgl había preparado entretanto una mesita al aire libre, cubriéndola con toda clase de cosas dulces y espesos jugos de bayas y plantas. Había además pequeños cuencos para beber y una jarrita llena de una tisana caliente y aromática. 2 diminutas antorchas, alimentadas con aceite, completaban la escena. Sentaos, ordenó la mujercita. Atreyu tiene que comer y beber algo antes para recuperar las fuerzas. La medicina sola no basta. Gracias, dijo Atreyu, pero me siento ya muy bien. No me lleves la contraria. Resopló Urgl. Mientras estés aquí harás lo que se te diga, entendido. El veneno de tu cuerpo ha sido neutralizado. Por lo tanto, no hace falta que te apresures, muchacho. Tienes todo el tiempo que quieras, de manera que tómatelo con calma. No se trata solo de mí, objetó Atreyu, la emperatriz infantil se está muriendo. Quizá importe cada hora. Sandeces. Refunfuñó la viejecita. Con prisas no se hace nada. Siéntate. Come. Bebe. Vamos. ¿A qué esperas? Según mi experiencia con esa mujer, susurró Engi-Buk, lo mejor es seguirle la corriente. Cuando se le mete algo en la cabeza no hay nada que hacer. Además, nosotros dos tenemos que hablar. Atreyu se sentó con las piernas cruzadas ante la diminuta mesa y se sirvió. A cada trago y cada bocado le parecía realmente como si una nueva vida cálida y dorada afluyera a sus venas y músculos. Solo entonces se dio cuenta de lo débil que había estado. A Bastián se le hacía la boca agua. De repente le pareció oler la comida de los gnomos. Husmeó el aire pero, naturalmente, era solo imaginación. Su estómago se hacía oír. Bastián no pudo aguantar más. Cogió lo que le quedaba del bocadillo y la manzana de su cartera y se los comió. Luego se sintió mejor, aunque distaba mucho de estar lleno. Entonces comprendió que aquella había sido su última comida. Esas palabras lo asustaron. Intentó no pensar más en ello. ¿De dónde sacas tantas cosas ricas? Le preguntó Atreyu a Urgl. Ay, hijito, dijo ella, hay que ir muy lejos, lejísimos, para encontrar las hierbas y las plantas adecuadas. Pero él, ese cabezota de Engi-Buk, quiere vivir precisamente aquí, a causa de sus importantes estudios. De dónde pueda venir la comida no le preocupa. Mujer, respondió dignamente Engi-Buk, que sabes tú lo que es importante y lo que no lo es. Vete y déjanos hablar. Urgl se metió lloriqueando en la pequeña cueva, donde se puso a armar mucho ruido con toda clase de cacharros. Déjala. Cuchicheó Engi-Buk. Es una buenaza, pero a veces tiene que desahogarse. Escucha, Atreyu. Ahora te explicaré algo que debes saber sobre el oráculo del sur. No es tan fácil llegar hasta Uyulala. Incluso resulta bastante difícil. Sin embargo, no quiero darte una conferencia científica. Quizás sea mejor que me hagas preguntas tú. Yo tengo tendencia a perderme en los detalles. De manera que pregunta. Está bien, dijo Atreyu, ¿quién o qué es Uyulala? Maldita sea. Rezongó Engi-Buk fulminándolo indignado con la mirada. Haces preguntas tan directas como las de mi vieja. No puedes empezar por otra cosa. Atreyu reflexionó y preguntó luego, esa gran puerta de piedra que me has enseñado con las esfinges, es la entrada. Eso está mejor. Respondió Engi-Buk. Así haremos progresos. La puerta de piedra es la entrada, pero después hay otras 2 puertas y solo detrás de la tercera vive Uyulala. Si es que puede decirse de ella que vive. ¿Tú has estado alguna vez con ella? ¿Pero qué te imaginas? Contestó Engi-Buk, un poco contrariado otra vez. Yo trabajo científicamente. He reunido los informes de todos los que estuvieron dentro. Siempre que han vuelto, claro. Es un trabajo importantísimo. No puedo permitirme correr riesgos personales. Eso podría afectar a mi obra. Comprendo, dijo Atreyu, ¿y qué pasa con las 3 puertas? Engi-Buk se puso en pie, cruzó los brazos a la espalda y empezó a andar de un lado a otro, mientras explicaba, la primera se llama la puerta del gran enigma. La segunda la puerta del espejo mágico. Y la tercera la puerta sin llave, es extraño, le interrumpió Atreyu.
Por lo que pude ver, detrás de la puerta de piedra no había más que una llanura desnuda. ¿Dónde están las otras puertas? Calma. Dijo Engibuk imperiosamente. Si me interrumpes siempre no podré explicarte nada. Todo es muy difícil. Lo que pasa es que la segunda puerta aparece solamente cuando se ha atravesado la primera. Y la tercera solo cuando se ha dejado atrás la segunda. Y Uyulala únicamente cuando se ha entrado por la tercera. Antes no hay nada de todo eso. Sencillamente, no están allí, ¿comprendes? Atreyu movió afirmativamente la cabeza, pero prefirió callarse para no irritar más al gnomo. La primera, la puerta del gran enigma, es la que has visto con mi catalejo. Con las dos esfinges. Esa puerta está siempre abierta, como es lógico. No tiene batientes. Sin embargo, nadie puede pasar por ella, salvo si, Engibuk levantó en el aire un minúsculo dedo índice, salvo si las esfinges cierran los ojos. La mirada de una esfinge es algo totalmente distinto de la mirada de cualquier otro ser. Nosotros y todos los demás seres percibimos algo con la mirada. Vemos el mundo. Pero una esfinge no ve nada. En cierto sentido, es ciega. En cambio, sus ojos transmiten algo. ¿Y qué transmiten sus ojos? Todos los enigmas del mundo. Por eso las dos esfinges se miran mutuamente. Porque la mirada de una esfinge solo puede soportar la otra esfinge. Y puedes figurarte lo que le ocurre a quien se atreve a interferir el intercambio de miradas entre las dos. Se queda petrificado en el sitio y no puede moverse hasta haber resuelto todos los enigmas del mundo. Bueno, encontrarás los restos de esos pobres diablos cuando llegues. Pero no dijiste, objetó Atreyu, que a veces cierran los ojos. No duermen las esfinges de vez en cuando. Dormir. Engibuk se estremeció de risa. Válgame el cielo, dormir una esfinge. No, claro que no. No tienes ni idea. Sin embargo, tu pregunta no es totalmente disparatada. Hasta coincide con la dirección en que se orientan mis investigaciones. Ante algunos visitantes, las esfinges cierran los ojos y los dejan pasar. La cuestión que hasta ahora nadie ha podido aclarar es, ¿por qué precisamente a unos sí y a otros no? No se trata, en modo alguno, de que dejen entrar a los sabios, los valientes y los buenos, y cierren el paso a los tontos, los cobardes y los malos. Ni soñarlo. He visto con mis propios ojos, y más de una vez, cómo han dejado entrar precisamente a algún estúpido mentecato o un infame bribón, mientras las personas más decentes y sensatas esperaban a menudo inútilmente durante meses y tenían que volverse por último con las manos vacías. Tampoco el que alguien quiera ver al oráculo por estar en un aprieto o solo para distraerse parece desempeñar ningún papel. ¿Y tus investigaciones?, preguntó Atreyu, no te han dado ningún indicio. A Engibuk se le puso otra vez la mirada centelleante de cólera. Es que no me escuchas. Ya te he dicho que, hasta hoy, nadie ha aclarado la cuestión. Naturalmente, he elaborado algunas teorías con el paso de los años. Al principio pensé que el aspecto decisivo por el que se guiaban las esfinges eran determinadas características físicas, estatura, belleza, fuerza o algo así. Sin embargo, pronto tuve que desechar esa idea. Luego intenté determinar alguna relación numérica. Por ejemplo, si de cada 5 3 se quedaban siempre fuera o si solo entraban los números primos. Resultaba bastante exacto en lo que al pasado se refería, pero en las predicciones fracasó totalmente. Ahora pienso que la decisión de las esfinges es totalmente casual y no tiene lógica alguna. Pero mi mujer opina que eso sería una tesis calumniosa y antifantásica y no tendría nada que ver con la ciencia. Otra vez con esas tonterías. Se oyó regañar a la mujercita desde la caverna. ¡Qué vergüenza! Solo porque tu cerebrín se te ha secado dentro de la cabeza crees que puedes rechazar los grandes misterios, viejo zoquete. Ya la oyes. Dijo suspirando Engibuk. Y lo peor es que tiene razón. ¿Y el amuleto de la emperatriz infantil?, preguntó Atreyu. ¿No crees que las esfinges lo respetarán? Al fin y al cabo, son también criaturas de Fanteicha. Desde luego, opinó Engibuk rascándose su cabecita del tamaño de una manzana, pero para eso tendrían que verlo. Y no ven. Sin embargo, su mirada te alcanzará a ti. Tampoco estoy seguro de que las esfinges obedezcan a la emperatriz infantil. Quizás sean más importantes que ella. No sé, no sé. En cualquier caso,
es dudoso. Entonces, ¿qué me aconsejas? Quiso saber Atreyu. Debes hacer lo que tengas que hacer, respondió el gnomo. Esperar a que ellas decidan, sin saber por qué. Atreyu asintió pensativo. La pequeña Urgl salió de la cueva. Arrastraba un cubito con un líquido humeante y llevaba, bajo el otro brazo, un manojo de plantas secas. Mascullando para sí se dirigió hacia el dragón de la suerte, que seguía durmiendo inmóvil. Comenzó a trepar por él para cambiarle las compresas de las heridas. El gigantesco paciente solo suspiró una vez satisfecho y se estiró, pero por lo demás no pareció haber notado la cura. Sería mejor que hicieras también algo útil, le dijo Urgl a Engibuk al volver a la cocina, en lugar de estar ahí diciendo bobadas. Estoy haciendo algo muy útil. Le gritó su marido. Seguramente mucho más útil que tú, pero eso no puedes comprenderlo, soboba. Y, volviéndose a Atreyu, continuó, solo sabe pensar en cosas prácticas. Para los grandes conceptos no está dotada. El reloj de la torre dio las 3. Si es que lo había notado, su padre debía de haber notado ahora, como muy tarde, que Bastián no había vuelto a casa. Se estaría preocupando. Quizá saldría a buscarlo. Quizá habría avisado ya a la policía. Quizá transmitirían avisos por radio. Bastián sintió una punzada en la boca del estómago. Y, si era así, ¿dónde lo buscarían? En el colegio. Quizá incluso en el desván. Había cerrado la puerta al volver del retrete. No podía acordarse. Se puso en pie para verlo. Sí, la puerta estaba cerrada y el cerrojo puesto. Fuera empezaba a oscurecer lentamente. La claridad que entraba por el tragaluz se iba haciendo imperceptiblemente más débil. Para tranquilizarse, Bastián anduvo un rato de un lado a otro del desván. Al hacerlo, descubrió un montón de cosas que, en realidad, nada tenían que ver con el material escolar que allí había. Por ejemplo, un viejo y abollado gramófono de embudo, quién sabe cuándo y por quién había sido llevado allí. En un rincón había varios cuadros de marcos dorados, con arabescos, en los que casi no se veía más que algún rostro pálido y de mirada severa que se destacaba aquí o allá sobre un fondo oscuro. También había un candelabro de 7 brazos, corroído por la herrumbre, en el que todavía quedaban restos de gruesas velas que habían formado largas lágrimas de cera. Entonces Bastián se asustó, porque en un rincón oscuro se agitaba algo. Solo al echar una segunda ojeada se dio cuenta de que había allí un gran espejo de medio cuerpo, en el que se había visto borrosamente reflejado a sí mismo. Se acercó más y se miró un rato. Realmente, no resultaba muy guapo con aquel cuerpo gordo, las piernas torcidas y la cara pálida. Movió la cabeza lentamente y dijo en voz alta, no. Luego volvió a su lecho de colchonetas. Ahora tenía que acercarse el libro a los ojos para poder leer. ¿Dónde estábamos?, preguntó Engibuk. En la puerta del gran enigma, le recordó Atreyu. Exacto. Supongamos que has conseguido atravesarla. Entonces, y solo entonces, aparecerá ante ti la segunda puerta. La puerta del espejo mágico. Como ya te he dicho, no te puedo decir nada sobre ella que haya visto yo personalmente, sino lo que he podido sacar en limpio de los informes. Esa puerta está tanto abierta como cerrada. Parece un disparate, ¿no? Quizá sería mejor decir que no está cerrada ni abierta. Aunque resulta igual de disparatado. En pocas palabras, se trata de un gran espejo o de algo así, aunque no está hecho de cristal ni de metal. ¿De qué? Nadie ha podido decírmelo. En cualquier caso, cuando se está ante él, se ve uno a sí mismo, pero no como en un espejo corriente, desde luego. No se ve el exterior, sino el verdadero interior de uno, tal como en realidad es. Quien quiera atravesarlo tiene que, por decirlo así, penetrar en sí mismo. De todas formas, opinó Atreyu, esa puerta del espejo mágico me parece más fácil de atravesar que la primera. Error. Exclamó Engibuk, empezando a andar otra vez excitado de un lado a otro. Craso error, amigo. He comprobado que precisamente los visitantes que se consideran especialmente intachables huyen gritando del monstruo que los mira irónicamente desde el espejo. A algunos tuvimos que tratarlos durante semanas antes de que estuvieran siquiera en condiciones de emprender el viaje de regreso. Tuvimos. Gruñó Urgl, que pasaba precisamente por delante con otro cubito. Siempre nosotros.
¿A quién has tratado tú? Engibuk se limitó a apartarla con un gesto. Otros, siguió exponiendo, no habían visto al parecer nada más horrible, pero tuvieron el valor de pasar sin embargo. Para otros fue menos espantoso, pero todos tuvieron que vencerse a sí mismos. No se puede decir nada que valga para todos los casos. Para cada uno es diferente. Bueno, dijo Atreyu, pero por lo menos se puede atravesar ese espejo mágico. Se puede, confirmó el gnomo, naturalmente que se puede. Si no, no habría puerta. Lógico, no. También se la podría rodear, opinó Atreyu. ¿O no? También, repitió Engibuk. Evidentemente, se puede. Lo que pasa es que entonces no hay nada detrás. La tercera puerta solo aparece cuando se ha atravesado la segunda. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¿Y qué pasa con la tercera puerta? Ahí las cosas se ponen realmente difíciles. La puerta sin llave, efectivamente, está cerrada. Simplemente cerrada. Y eso es todo. No tiene picaporte, ni pomo, ni ojo de cerradura, nada. Mi teoría es que la única hoja de esa puerta, que cierra sin junturas, está hecha de selén fantásico. Seguramente sabes que no hay nada que pueda destruir, doblar o disolver el selén de Fanteicha. Es absolutamente indestructible. Entonces, no se puede entrar por esa puerta. Poco a poco, muchacho. Ha habido personas que han entrado y han hablado con Uyulala, no. Por lo tanto, se puede abrir la puerta. ¿Pero cómo? Escucha, el selén de Fanteicha reacciona a nuestra voluntad. Es precisamente nuestra voluntad la que lo hace tan resistente. Cuanto más se quiere entrar, tanto más se cierra la puerta. Pero cuando alguien logra olvidar sus intenciones y no querer nada, la puerta se abre sola ante él. Atreyu bajó la mirada y dijo en voz baja, si eso es verdad, ¿cómo podré entrar yo? ¿Cómo podría no quererlo? Engibuk asintió suspirando. Ya te lo dije, la puerta sin llave es la más difícil. Y si a pesar de todo lo lograse, prosiguió Atreyu, llegaría al oráculo del sur. Sí, dijo el gnomo. Y podría hablar con Uyulala. Sí, dijo el gnomo. ¿Y quién o qué es Uyulala? Ni idea, dijo el gnomo, y sus ojos centellearon furiosos. Ninguno de los que estuvieron con ella me lo ha querido decir. ¿Cómo puede uno acabar su obra científica si todos se rodean de un silencio misterioso, Es para tirarse de los pelos, si se tienen. Si llegas hasta ella, Atreyu, me lo dirás por fin. Lo harás. Me muero de ganas de saberlo y nadie quiere ayudarme. Por favor, prométeme que tú me lo dirás. Atreyu se puso en pie y miró a la puerta del gran enigma, que se alzaba a la clara luz de la luna. No puedo prometértelo, Engibuk, dijo suavemente, aunque me gustaría demostrarte mi agradecimiento. Pero si nadie te ha dicho quién o qué es Uyulala, debe de haber alguna razón para ello. Y antes de conocerla no puedo decidir si debe saberlo alguien que no haya estado allí personalmente. Entonces vete. Gritó el gnomo, despidiendo literalmente chispas por los ojos. Lo único que se cosecha es ingratitud. Uno dedica su vida entera a investigar un secreto de interés general. Pero nadie lo ayuda. No hubiera debido ocuparme de ti. Diciendo esto, se metió corriendo en la pequeña cueva, en cuyo interior se oyó el fuerte portazo de una puertecita. Urgl pasó junto a Atreyu, se rió sofocadamente y dijo, no habla en serio, ese cabeza de chorlito. Lo que le pasa es que está otra vez terriblemente decepcionado por sus ridículas investigaciones. Le gustaría mucho ser quien resolviera el gran enigma. El famoso gnomo Engibuk. No se lo tomes a mal. No, dijo Atreyu, dile por favor que le agradezco de todo corazón lo que ha hecho por mí. Y también a ti te doy las gracias. Si puedo le diré el secreto, en el caso de que vuelva. Entonces, ¿vas a dejarnos? Preguntó la vieja Urgl. Tengo que hacerlo, respondió Atreyu, no puedo perder más tiempo. Iré ahora al oráculo. Adiós. Y, entre tanto, cuida de Fujur, el dragón de la suerte. Se volvió y se dirigió a la puerta del gran enigma. Urgl vio su figura erguida, con el manto ondulante, desaparecer entre las rocas. Corrió tras él y gritó, mucha suerte, Atreyu. Pero no supo si él la había oído.
Mientras volvía a su pequeña caverna, con sus andares de pato, refunfuñó para sí, la va a necesitar. Realmente, va a necesitar mucha suerte. Atreyu se había acercado hasta unos 50 pasos de la puerta de roca. Era mucho más enorme de lo que se había imaginado desde lejos. Detrás estaba la llanura totalmente yerma, que no ofrecía a la vista ningún apoyo, de forma que la mirada se precipitaba como en el vacío. Delante de la puerta y entre las dos pilastras, Atreyu vio innumerables calaveras y esqueletos. Restos de los más diversos habitantes de Fanteicha que habían intentado atravesar la puerta y se habían quedado petrificados para siempre por la mirada de las esfinges. Pero no fue eso lo que hizo que Atreyu se inmovilizara. Lo que lo detuvo fue el aspecto de las esfinges. Atreyu había vivido mucho en su gran búsqueda, y había visto cosas magníficas y espantosas, pero hasta aquel momento no había sabido que ambas clases de cosas pueden unirse, que la belleza puede ser horrible. La luz de la luna banaba a aquellos dos seres colosales que, mientras Atreyu se dirigía lentamente hacia ellos, parecieron crecer hasta el infinito. Le parecía como si sus cabezas llegaran hasta la luna, y la expresión con que se miraban mutuamente parecía cambiar con cada paso que él daba. A través de sus altos cuerpos y, sobre todo, a través de sus rostros de rasgos humanos, corrían y palpitaban corrientes de una fuerza terrible y desconocida como si las esfinges no estuvieran simplemente allí, como está el mármol, sino que, a cada momento, estuvieran a punto de desaparecer y, al mismo tiempo, se crearan de nuevo a sí mismas. Y era como si, precisamente por eso, fueran mucho más reales que cualquier roca. Atreyu tuvo miedo. No era tanto miedo al peligro que lo amenazaba. Era un miedo que procedía de sí mismo. Apenas pensaba en que, en el caso de que lo alcanzase la mirada de las esfinges, se quedaría para siempre hechizado y paralizado. No, era el miedo a lo incomprensible, a lo desmesuradamente grandioso, a la realidad de lo prepotente lo que hacía sus piernas cada vez más pesadas, hasta que le pareció tenerlas de plomo frío y gris. Sin embargo, siguió adelante. No miró más hacia arriba. Mantuvo la cabeza baja y anduvo muy lentamente, paso a paso, hacia la puerta de roca. Y el peso del miedo que quería clavarlo al suelo fue cada vez más poderoso. Sin embargo, Atreyu siguió adelante. No sabía si las esfinges tenían los ojos cerrados o no. No podía perder tiempo. Tenía que arriesgarse a que le permitieran la entrada o aquel fuera el fin de su gran búsqueda. Y precisamente en el instante en que creía que toda su fuerza de voluntad no bastaría para impulsarlo a dar otro paso más, oyó el eco de ese paso en el interior de la puerta de roca. Y al mismo tiempo todo su miedo lo abandonó, tan total y absolutamente que se dio cuenta de que, a partir de entonces, nunca más tendría miedo, pasase lo que pasase. Levantó la cabeza y vio que tenía la puerta del gran enigma a sus espaldas. Las esfinges lo habían dejado pasar. Delante de él, a una distancia de unos 20 pasos, estaba ahora, donde antes solo se había visto la llanura vacía y sin fin, la puerta del espejo mágico. Era grande y redonda como una segunda media luna, porque la verdadera seguía estando alta en el cielo, y brillaba como plata pulida. Resultaba difícil creer que pudiera pasarse precisamente a través de aquella superficie de metal, pero Atreyu no titubeó un segundo. Contaba con que, como había descrito Enguibuk, se le aparecería en el espejo alguna imagen espantosa de sí mismo, pero aquello, al haber dejado atrás todo miedo, le parecía sin importancia. No obstante, en lugar de una imagen aterradora vio algo con lo que no había contado en absoluto y que tampoco pudo comprender. Vio a un muchacho gordo de pálido rostro, aproximadamente de la misma edad que él, que, con las piernas cruzadas, se sentaba en un lecho de colchonetas y leía un libro. Estaba envuelto en unas mantas grises y desgarradas. Los ojos del muchacho eran grandes y parecían muy tristes. Detrás de él se divisaban algunos animales inmóviles a la luz del crepúsculo, un águila, una lechuza y un zorro, y un poco más lejos relucía algo que parecía un esqueleto blanco. No podía saberse con exactitud. Bastián tuvo un sobresalto al comprender lo que acababa de leer. Era él. La descripción coincidía en todos los detalles. El libro empezó a temblarle en las manos. Decididamente, la cosa estaba yendo demasiado lejos. No era posible que en un libro impreso pudiera decirse algo que solo se refería a aquel momento y a él. Cualquier otro leería lo mismo al llegar a ese lugar del libro. No podía ser más que una casualidad increíble. Aunque, sin duda, era una casualidad extrañísima.
Bastián, se dijo a sí mismo en voz alta, estás como una cabra. Haz el favor de dominarte. Había intentado hablar en el tono más firme posible, pero su voz temblaba un poco, porque no estaba totalmente convencido de que fuera solo casualidad. Imagínate, pensó, lo que ocurriría si en Fanteicha supieran realmente algo de ti. Sería fabuloso. Pero no se atrevió a decirlo en voz alta. Solo una pequeña sonrisa de asombro se dibujó en los labios de Atreyu al entrar en la imagen del espejo. Estaba un poco asombrado de que le resultara tan fácil lo que a otros les había parecido insuperable. Sin embargo, mientras entraba sintió un extraño y cosquilleante estremecimiento. Y no sospechó lo que en realidad le había ocurrido. En efecto, cuando estuvo al otro lado de la puerta del espejo mágico, había perdido todo recuerdo de sí mismo, de su vida anterior, de sus objetivos y sus intenciones. No sabía ya nada de la gran búsqueda que lo había llevado hasta allí y ni siquiera recordaba su propio nombre. Era como un niño recién nacido. Delante de él, a una distancia de unos pasos, vio la puerta sin llave, pero Atreyu no se acordaba de ese nombre ni de que había tenido la intención de atravesarla para llegar al Oráculo del Sur. No sabía en absoluto lo que quería o tenía que hacer, ni por qué estaba allí. Se sentía ligero y muy alegre, y se reía sin motivo, de simple contento. La puerta que vio ante sí era pequeña y baja como un portillo, y se alzaba aislada, sin muros que la rodeasen, sobre la superficie yerma. Y la hoja de aquella puerta estaba cerrada. Atreyu la contempló durante un buen rato. Parecía estar hecha de un material que brillaba como el cobre. Era bonita, pero Atreyu perdió el interés al cabo de un tiempo. Rodeó la puerta y la contempló por detrás, pero su aspecto no se diferenciaba del que tenía por delante. Tampoco tenía picaporte, ni pomo, ni agujero de cerradura. Evidentemente, la puerta no estaba hecha para ser abierta, ni tenía sentido hacerlo, ya que no conducía a ninguna parte y se limitaba a estar allí. Porque detrás de la puerta solo estaba la llanura extensa, pelada y totalmente vacía. Atreyu tuvo ganas de irse. Se volvió, fue hacia la redonda puerta del espejo mágico y contempló su parte trasera durante algún tiempo, sin comprender lo que significaba. Decidió marcharse. No, no. No te marches. Dijo Bastián en voz alta. Vuelve, Atreyu. Tienes que atravesar la puerta sin llave. Sin embargo, luego se volvió otra vez hacia la puerta sin llave. Quería mirar otra vez aquel resplandor cobrizo. De manera que se situó ante la puerta, se inclinó a izquierda y derecha y disfrutó. Acarició suavemente el extraño material. Parecía caliente y hasta vivo al tacto. Y la puerta se abrió parcialmente. Atreyu metió la cabeza y vio algo que antes, al rodear la puerta, no había visto al otro lado. Sacó la cabeza y miró al otro lado de la puerta, solo la llanura desnuda. Miró otra vez por la abertura y vio un largo corredor, formado por innumerables columnas poderosas. Y detrás había escalones y otras columnas y terrazas, y más escaleras y todo un bosque de columnas. Sin embargo, ninguna de aquellas columnas soportaba nada. Porque encima podía verse el cielo nocturno. Atreyu atravesó la puerta y miró a su alrededor extrañado. Detrás de él, la puerta se cerró. El reloj de la torre dio las 4. La turbia luz del día que entraba por el tragaluz había ido desapareciendo. Sencillamente, estaba demasiado oscuro para seguir leyendo. Bastián solo había podido descifrar la última página con esfuerzo. Dejó el libro a un lado. ¿Qué podía hacer ahora? Sin embargo, era seguro que en el desván había luz eléctrica. Bastián se dirigió a tientas hacia la puerta, en la semioscuridad, y tanteó la pared. No pudo encontrar ningún interruptor. Tampoco al otro lado había ninguno. Bastián sacó una caja de cerillas del bolsillo del pantalón, siempre llevaba, porque le gustaba hacer pequeñas hogueras, pero estaban húmedas y solo la cuarta encendió. Al débil resplandor de la llamita, buscó un interruptor, pero no lo había. Con aquello no había contado. Ante la idea de que tendría que estar allí toda la tarde y toda la noche en una oscuridad total, sintió frío del susto. Ya no era un niño pequeño y, en su casa o en cualquier otro lugar conocido, no tenía miedo de la oscuridad, pero allí arriba, en aquel enorme desván con todas aquellas cosas extrañas, era muy distinto. La cerilla le quemó los dedos y la tiró. Durante un rato se quedó así, escuchando.
La lluvia había cesado y solo tamborileaba aún, muy suavemente, en el gran tejado de chapa. Entonces recordó el oxidado candelabro de 7 brazos que había descubierto entre los trastos. Se dirigió tanteando hacia aquel lugar, lo encontró y lo arrastró hasta sus colchonetas. Encendió las mechas de los gruesos pedazos de vela, los 7, e inmediatamente se difundió una luz dorada. Las llamas chisporroteaban suavemente y temblaban a veces en la corriente de aire. Bastián respiró otra vez y volvió a coger el libro. 7. La voz del silencio. Gozosamente se adentró Atreyu en el bosque de columnas que, a la clara luz de la luna, arrojaban sus sombras negras. Un silencio profundo lo rodeó y apenas oía el sonido de sus propios pies descalzos. Ya no sabía quién era ni cómo se llamaba, cómo había llegado hasta allí ni qué buscaba. Estaba lleno de asombro, pero no sentía preocupación alguna. El suelo estaba cubierto por todas partes de mosaicos, con adornos enigmáticamente intrincados o misteriosas escenas y dibujos. Atreyu anduvo por él, subió anchas escaleras, llegó a amplias terrazas, bajó otra vez escaleras y recorrió una larga avenida de columnas de piedra. Las contempló una tras otra y le gustó que cada una estuviera decorada de una forma distinta y cubierta de distintos signos. De esa forma se fue alejando cada vez más de la puerta sin llave. Después de haber andado así quién sabe cuánto tiempo, percibió finalmente a lo lejos un sonido flotante y se quedó inmóvil escuchándolo. El sonido se acercó, era una voz que cantaba, muy bella y argentina y alta como la de un niño, pero que sonaba infinitamente triste e incluso parecía a veces sollozar. Aquella canción lastimera corría entre las columnas, veloz como una ráfaga de viento, se inmovilizaba luego en cualquier lugar, subía y bajaba, se aproximaba y se iba, y a Atreyu le parecía como si describiera amplios círculos. No se movió y aguardó. Poco a poco, los círculos que la voz trazaba en torno a Atreyu se hicieron más pequeños y él pudo comprender las palabras de la canción: todo una vez solamente acontece y una vez sí deberá suceder. Lejos, allí donde el campo florece, debo morir y desaparecer. Atreyu se volvió, siguiendo a la voz que se agitaba inquieta entre columnas, pero no pudo ver a nadie. ¿Quién eres?, gritó. Y, como un eco, la voz volvió: ¿quién eres? Atreyu reflexionó. ¿Quién soy?, murmuró. No podría decirlo. Me parece que alguna vez sí que lo he sabido. Pero es tan importante. La voz cantarina respondió: si quieres hablarme en secreto, recita un poema completo. Aquello que no escucho en verso lo entiendo de un modo diverso. Atreyu no estaba muy acostumbrado a hacer rimas ni versos, y le pareció que la conversación iba a resultar un tanto difícil si la voz solo podía entender lo que rimaba. Tuvo que cavilar un rato antes de producir esto: en verso, si lo prefieres, quisiera saber quién eres. E inmediatamente la voz respondió: ¿quieres saber quién es quién? Yo te comprendo muy bien. Y luego cantó, desde otra dirección distinta: gracias amigo, cuyo esfuerzo presencio. Bienvenido seas del modo más serio. Yo soy Uyulala, la voz del silencio, voz del palacio del profundo misterio. Atreyu se dio cuenta de que la voz sonaba unas veces más fuerte y otras más débil, pero sin cesar nunca por completo. Hasta cuando no cantaba o cuando hablaba él, flotaba siempre a su alrededor, en un tono constante. Como el sonido se iba alejando lentamente, Atreyu corrió detrás y preguntó: dime, Uyulala, ¿me oyes todavía? No puedo verte y bien me gustaría. La voz le susurró al oído al pasar: nunca ha ocurrido que alguien me viera. Soy un latido siempre a la espera. Entonces, ¿eres invisible?, preguntó Atreyu. Sin embargo, al no recibir respuesta, recordó que tenía que preguntar en verso y dijo: así que eres invisible. ¿O eres también insensible? Se oyó un pequeño tintineo, que podía ser una risa o un sollozo, y la voz cantó: sí y no y cara y cruz, según y cómo se mire. Nunca aparezco a la luz para que nadie se admire. Mi cuerpo es acento y tono pero solamente audible, y esta voz con que razono es mi único ser posible. Atreyu se maravilló y avanzó cada vez más por el bosque de columnas, siguiendo a la voz. Al cabo de un rato tenía preparada otra pregunta: no sé si te entiendo bien. Tu figura, es solo ruido. Y, cuando cesa el sonido, entonces ya no eres quien. Y oyó la respuesta, otra vez muy cercana: cuando la canción acabe, a mí me sucederá lo que todo el mundo sabe que un día le pasará.
Así son las cosas, hijo, aquí acaba el acertijo. Muy pronto me ocurrirá. Otra vez se oyó aquel sollozo y Atreyu, que no entendía por qué lloraba Uyulala, se apresuró a preguntar, ¿por qué estás tan triste? Te tengo cariño. Eres aún muy joven. Tienes voz de niño. Y otra vez resonó como un eco, pronto me iré con el viento. Soy solo una voz que gime. El tiempo dura un momento, de modo que dime, quiero saber qué te oprime. La voz se había extinguido en algún lugar entre las columnas y Atreyu, que no podía oírla ya, volvió la cabeza hacia todos los lados. Durante corto tiempo reinó el silencio y luego la voz se acercó otra vez rápidamente desde lejos, sonando casi impaciente, Uyulala es respuesta. Debes preguntarle. Si no se lo preguntas, ¿cómo reprocharle? Y la voz cantó, la emperatriz está enferma y con ella el reino fantásico. La noche traga al que duerma y también lo que me es más básico. Iremos a nunca jamás como nunca hubiéramos ido. Ella tiene otro nombre más y con él volverá su sentido. Atreyu respondió, responde, Uyulala, ¿cómo salvaré su vida? ¿Cómo daré un nombre a la emperatriz dormida? Y la voz continuó, oye atento la palabra mía aunque tú no la entiendas ahora. Guárdala a partir de este día y prosigue tu ruta en buen hora. Al llegar el momento adecuado, búscala por el mar olvidado, muéstrala cómo es, cómo suena, otra vez a la luz y a los vientos. Solo tú, con palabra serena, lograrás aliviar sus tormentos. Durante un rato solo se oyó un lastimoso sonido sin palabras y luego, de pronto, la voz sonó muy cerca de Atreyu, como si le hablase al oído, ¿quién nos dará nuevo nombre emperatriz infantil? Ni tú, ni yo, aunque te asombre, ni los elfos, ni otros 1000. Nadie os librará del mal y nadie podrá sanaros. Somos un cuento trivial, personajes poco claros. Sueños de amor y cariño, hemos de ser siempre iguales, sabio o rey, o viejo o niño, no nos valdrán como tales. Pero, lejos de esta tierra, existe un mundo exterior, y allí, casi siempre en guerra, habita un ser superior. Los hijos de Adán se llaman los habitantes terrestres, las hijas de Eva reclaman que lo que sabes demuestres. Todos tienen desde antiguo la facultad de nombrar, y a la reina, lo atestiguo, siempre lograron curar. Le dieron nombres magníficos, pero eso fue en otra era, los hombres son muy científicos pero se han quedado fuera. Hoy en día se han olvidado de que somos una realidad, más si hubiera un esforzado que quisiera de verdad. Si creyera solo uno y escuchara el llamamiento. Si no podemos, ninguno, ellos pueden al momento. Pero ese mundo es su mundo y allí no podemos ir, recordarás, muy profundo, lo que acabo de decir. Sí, dijo Atreyu confuso. Se esforzaba cuanto podía por grabar en su memoria lo que escuchaba, pero no sabía para qué y, por eso, no comprendía de qué hablaba la voz. Solo se daba cuenta de que era importante, muy importante, pero el canturreo y el esfuerzo por oír y decirlo todo en verso le daban sueño. Murmuró, quiero hacerlo. Y lo diré sin tropiezo, pero contesta, Uyulala, ¿cuándo empiezo? Y la voz respondió, eso debes resolverlo, puesto que ahora ya sabes. Y por eso, para hacerlo, lo mejor será que acabes. Medio dormido ya, preguntó Atreyu, ¿a dónde vas? No volverás. Ahora había otra vez aquella especie de sollozo en la voz, que se alejaba cada vez más mientras cantaba, la nada llegando está y los oráculos callan. La voz enmudece ya y sus sonidos estallan. De todos los que vinieron hasta este bosque de piedra y esos sonidos oyeron, serás tú el que no se arredra. Quizá puedas conseguir lo que nadie ha conseguido pero, si quieres seguir, recuerda el canto dormido. Y luego, desde una distancia cada vez mayor, Atreyu escuchó otra vez las palabras, todo una vez solamente acontece y una vez sí deberá suceder. Lejos, allí donde el campo florece, debo morir y desaparecer. Y eso fue lo último que oyó. Se sentó junto a una columna, apoyó la espalda en ella, miró al cielo nocturno e intentó comprender lo que había oído. El silencio lo rodeó como un manto blanco y pesado, y Atreyu se durmió. Al despertar, estaba envuelto en el crepúsculo matutino. Yacía de espaldas mirando al cielo. Las últimas estrellas palidecían. La voz de Uyulala resonaba en su recuerdo. Y, al mismo tiempo, recordó todo lo que hasta entonces le había pasado y cuál era la finalidad de la gran búsqueda. Así pues,
ahora sabía lo que había que hacer. Solo una criatura humana del mundo situado más allá de las fronteras de Fanteicha podría dar un nuevo nombre a la emperatriz infantil. Tenía que encontrar a una criatura humana y llevarla hasta la emperatriz. Se puso en pie de un salto. Uy, pensó Bastián, con cuánto gusto los ayudaría. A ella y también a Atreyu. Me inventaría algún nombre especialmente bonito. Si supiera cómo llegar hasta Atreyu. Iría enseguida. ¿Qué cara pondría si yo apareciera de pronto? Sin embargo, no puede ser, o quizás sí. Y entonces dijo en voz baja, si hay alguna forma de llegar hasta vosotros, decídmelo. Iré sin dudarlo, Atreyu. Ya verás. Cuando Atreyu miró a su alrededor, vio que el bosque de columnas, con todas sus escaleras y terrazas, había desaparecido. A su alrededor solo estaba aquella llanura totalmente pelada que había visto detrás de las 3 puertas mágicas, antes de atravesarlas. Pero ahora no estaba allí, ni tampoco la puerta sin llave ni la puerta del espejo mágico. Se puso en pie y miró en todas direcciones. Y entonces descubrió que, en medio de la llanura, no muy lejos de él, se había formado un lugar como el que había tenido una vez ante los ojos en el bosque de Aule. Esta vez, sin embargo, estaba mucho más cerca de él. Atreyu se volvió y comenzó a correr en dirección contraria, tan aprisa como pudo. Solo después de una larga huida descubrió a lo lejos, en el horizonte, una diminuta elevación que podía ser quizá el terreno montañoso formado por losas de piedra de color herrumbre, en donde se encontraba la puerta del gran enigma. Se dirigió hacia allí, pero tuvo que andar mucho hasta acercarse lo suficiente para poder distinguir detalles. Y entonces tuvo muchas dudas. Era verdad que había algo que se parecía al paisaje de losas de piedra, pero no pudo descubrir puerta alguna. Y las losas de piedra no eran ya rojizas, sino grises y descoloridas. Solo cuando hubo andado otra vez mucho tiempo vio que, entre las rocas, había efectivamente una hendidura que parecía la parte inferior de una puerta, pero sobre ella no había ya ningún arco. ¿Qué había pasado? La respuesta solo la tuvo muchas horas después, cuando llegó por fin al lugar. El gigantesco arco de piedra se había derrumbado, y las esfinges habían desaparecido. Atreyu se abrió camino entre los escombros y trepó luego a una pirámide de roca, buscando el lugar donde debían de estar los 2 colonos y el dragón de la suerte. O quizá habían huido entre tanto de la nada. Entonces vio que, detrás del parapeto de roca del observatorio de Engibuk, se agitaba una diminuta bandera. Atreyu hizo señales con ambos brazos y gritó, haciendo bocina con las manos, ¿Estáis ahí? Apenas se había apagado su voz, se levantó de la quebrada donde estaba la cueva de los 2 colonos un dragón de la suerte blanco con brillos de madreperla, Fujur. Con movimientos sinuosos, elegantes y pausados, vino por los aires, volando traviesamente alguna vez de espaldas y describiendo virajes con la velocidad del relámpago, de forma que parecía una ondulante llama blanca, y luego aterrizó ante la pirámide de piedra sobre la que estaba Atreyu. Se apoyó en las patas delanteras y era tan alto que su cabeza, sobre el levantado cuello, quedaba por encima de Atreyu. El dragón hizo girar sus globos oculares de color rubí, sacó complacido la lengua de sus fauces totalmente abiertas y retumbó con su voz de bronce, Atreyu, mi amigo y señor. Qué bien que hayas vuelto por fin. Casi habíamos perdido la esperanza. Es decir, los 2 colonos, yo no. Yo también me alegro de verte, respondió Atreyu, pero ¿qué ha pasado esta noche? ¿Esta noche? Exclamó Fujur. ¿Crees que solo ha sido una noche? Te vas a asombrar. Sube, te llevaré. Atreyu se subió a las espaldas del poderoso animal. Era la primera vez que cabalgaba sobre un dragón de la suerte. Y aunque había montado ya caballos salvajes y no era miedoso, en los primeros momentos de aquella breve cabalgada por los aires casi perdió la vista y el oído. Se aferró a la revoloteante melena de Fujur, hasta que éste se rió atronadoramente y gritó, desde ahora tendrás que acostumbrarte, Atreyu. En cualquier caso, gritó Atreyu intentando respirar, me da la impresión de que otra vez estás completamente bien. Casi, respondió el dragón, no del todo aún. Y aterrizaron delante de la caverna de los 2 colonos. Engibuk y Urgle estaban uno junto a otro a la entrada y los esperaban. ¿Qué te ha ocurrido? Parloteó inmediatamente Engibuk. Tienes que contármelo todo. ¿Qué pasa con las puertas? ¿Quién o qué es Uyulala? De eso nada.
Lo hizo callar Urgl. Ante todo tiene que comer y beber. No he estado cocinando y amasando para divertirme. Ya habrá tiempo de sobra para tu tonta curiosidad. Atreyu había bajado de las espaldas del dragón y saludó a la pareja de gnomos. Los tres se sentaron a la mesa, que otra vez estaba cubierta con toda clase de alimentos sabrosos y una pequeña jarrita de tisana humeante. El reloj de la torre dio las 5. Bastián pensó melancólicamente en las 2 tabletas de chocolate con nueces que guardaba en casa en la mesilla de noche por si alguna vez tenía hambre. Si hubiera sospechado que nunca volvería, se las hubiera traído como última reserva. Pero ahora no había nada que hacer. Mejor era no pensar en ello. Fujur se echó en el pequeño valle de rocas, de forma que su poderosa cabeza quedaba junto a Atreyu y podía escucharlo todo. «Figuraos», exclamó. «Mi amigo y señor cree que solo ha estado fuera una noche». «¿Y no es así?», preguntó Atreyu. «Han sido 7 días y 7 noches», dijo Fujur. «Mira. Mis heridas están ya casi cerradas». Solo entonces se dio cuenta Atreyu de que también su propia herida estaba curada. La compresa de hierba se había caído. Se asombró, ¿cómo es posible? He atravesado las 3 puertas mágicas, he hablado con Uyulala y me he dormido, pero no es posible que haya dormido tanto tiempo. El tiempo y el espacio, dijo Engibuk, deben de ser ahí dentro un poco distintos. Sin embargo, nadie ha estado nunca con el oráculo tanto tiempo como tú. ¿Qué ha pasado? Habla de una vez. Primero me gustaría saber qué ha pasado aquí, respondió Atreyu. Ya lo ves, dijo Engibuk, todos los colores han desaparecido, todo se vuelve cada vez más irreal y la puerta del gran enigma ya no está ahí. Parece como si también aquí hubiera comenzado la aniquilación. ¿Y las esfinges? Quiso saber Atreyu. ¿A dónde han ido? Se han escapado. ¿Las habéis visto? No hemos visto nada, refunfuñó Engibuk. Tenía la esperanza de que tú pudieras decirnos algo sobre eso. El arco de piedra se derrumbó de pronto, pero ninguno de nosotros oyó ni vio nada. Hasta fui allí y busqué entre los escombros. ¿Y sabes lo que descubrí? Los trozos rotos son viejísimos y están cubiertos de musgo gris, como si estuvieran así desde hace 100 años, como si nunca hubiera existido esa puerta del gran enigma. Y, sin embargo, estaba ahí, dijo Atreyu en voz baja, porque yo la atravesé, y también la puerta del espejo mágico y, por último, la puerta sin llave. Y entonces contó lo que le había ocurrido. Se acordaba sin esfuerzo de todos los detalles. Engibuk, que al principio pedía siempre datos más concretos con preguntas insistentes, se fue quedando cada vez más callado durante el relato. Y cuando Atreyu, finalmente, repitió casi palabra por palabra lo que le había revelado Uyulala, Engibuk guardó un silencio total. Su rostro arrugado y diminuto tenía una expresión de profunda tristeza. Ahora ya conoces el secreto, terminó Atreyu. Quería saberlo sin falta, no. Uyulala es un ser que consiste solo en una voz. Su figura es solo audible. ¿Está dónde se le oye? Engibuk se quedó callado un rato y luego exclamó con voz ronca, estaba, ¿quieres decir? Es verdad, respondió Atreyu. Según sus propias palabras, soy el último a quien hablará. Por las mejillas arrugadas de Engibuk corrieron 2 lagrimitas. Todo inútil. Grazno. El trabajo de toda mi vida, mis investigaciones, mis observaciones de años, todo inútil. Por fin me traen la última piedra para mi edificio científico, podría acabarlo por fin, podría escribir por fin su último capítulo, y precisamente ahora no sirve ya para nada, es totalmente superfluo, no vale un pimiento, no importa un pepino y no le interesa a nadie, porque el tema de que trata no existe ya. Adiós, muy buenas, apaga y vámonos. Lo estremeció un sollozo, que sonó como un ataque de tos. La vieja Urgl lo miró compadeciéndolo, le acarició la calva cabecita y refunfuñó, pobrecito Engibuk. Pobrecito Engibuk. No te desanimes. Ya encontraremos otra cosa. Mujer. Resopló Engibuk con ojos centelleantes. Lo que tienes ante ti no es ningún pobrecito Engibuk, sino un personaje trágico. Y, lo mismo que en otra ocasión, se metió corriendo en la cueva y se oyó el portazo de una puertecita. Urgl movió la cabeza suspirando y murmuró, no lo dice con mala intención. Es buena persona pero, por desgracia,
está completamente chiflado. Cuando terminó la comida, Urgl se puso en pie y dijo, voy a empaquetar nuestras 4 cosas. No es mucho lo que nos podemos llevar, pero un poco de aquí y otro de allá. Sí, tengo que hacerlo ahora. ¿Vais a marcharos de aquí?, preguntó Atreyu. Urgl asintió con tristeza, no podemos hacer otra cosa. Donde la aniquilación se extiende no crece ya nada. Y, a nuestra edad, no hay razón para quedarse. Tenemos que ver qué pasa. En algún lugar podremos vivir. ¿Y vosotros? ¿Qué vais a hacer? Yo tengo que hacer lo que ha dicho Uyulala, respondió Atreyu. Tengo que tratar de encontrar a una criatura humana y llevársela a la emperatriz infantil, para que ella reciba un nuevo nombre. ¿Y dónde vas a encontrar a esa criatura humana?, preguntó Urgl. Yo mismo no lo sé, dijo Atreyu. Desde luego, más allá de las fronteras de Fanteicha. La encontraremos, se oyó decir a la voz de campana de Fujur. Yo te llevaré. Ya verás, tendremos suerte. Bueno, refunfuñó Urgl, entonces, marchaos. Podríamos llevaros un trecho, propuso Atreyu. Solo me faltaba eso, respondió Urgl. Nunca iré a zascandilear por los aires. Los gnomos como es debido se quedan en tierra. Además, no debéis entreteneros con nosotros, tenéis algo que hacer que es más importante, para todos. Sin embargo, me gustaría poder demostraros mi agradecimiento, dijo Atreyu. Para eso, rezongó Urgl, lo mejor que puedes hacer es no perder más tiempo en pamplinas y marcharte enseguida. Tiene razón, opinó Fujur. Vamos, Atreyu. Atreyu se subió a las espaldas del dragón de la suerte. Se volvió una vez más hacia la pequeña y vieja Urgl y gritó, adiós. Pero ella estaba ya en la caverna empaquetando cosas. Cuando volvió a aparecer unas horas más tarde con Engibuk, cada uno de ellos llevaba a la espalda un cesto lleno, y los dos estaban otra vez peleándose con ahínco. Así se fueron, tambaleándose sobre sus piernecitas torcidas, sin volver la cabeza ni una sola vez. Por lo demás, Engibuk se hizo luego muy famoso, incluso el más famoso de los gnomos de su familia, pero no por sus investigaciones científicas. Sin embargo, esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Al mismo tiempo que los 2 colonos se ponían en camino, Atreyu, sobre las espaldas de Fujur, surcaba ya los aires lejos, muy lejos, por los cielos de Fanteicha. Bastián miró involuntariamente a la claraboya y se imaginó lo que ocurriría si allí arriba en el cielo, ya casi completamente oscuro, viera de repente al dragón de la suerte acercarse como una llama blanca y ondulante, si los dos vinieran a buscarlo. Eso, suspiró, no estaría nada mal. Él podría ayudarlos. Y ellos a él. Sería la salvación de todos.